Recording in progress. Buenas tardes. Quiroz, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mil disculpas, ¿no? Estaba llegando de una audiencia. Vamos justo a tiempo. Le agradezco muchísimo por aceptar esta entrevista y también por colaborarme con información. No sé si usted conoce sobre el Notimercio. Sí, estuve investigando un poquito, es un medio digital muy importante, veo que también tienen publicaciones escritas, entonces sí he podido verificar un poco de ustedes. Principalmente es un medio impreso. Tenemos una edición cada semana que sale sábados, domingos y lunes. Entonces es un poco más allá de la parte noticiosa o de coyuntural, sino es un poco sobre contar historias y recoger también esta parte, digamos, que se ha perdido sobre las historias personales, historias de vida, y retomar también el periódico impreso. Entonces, como le comentaba, en esta semana vamos a tratar un par de temas sobre el Día del Padre, y uno de estos es sobre esto de los padres que por diversas situaciones han sido alejados o tal vez no pueden ver a sus hijos, sobre también esto que usted ya lleva creo que algunos años, que es Papá por Siempre, al que acuden para un poco de ayuda. Entonces, como le comentaba el día de ayer, bueno, primero me gustaría por favor que para registro nuestro se presente por favor su nombre, su profesión, cargo o la ocupación que usted actualmente realiza. Perfecto, bueno, mi nombre es José Javier Quirós, soy abogado de los juzgados y tribunales de la República, soy magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Simón Bolívar, sede Bolivia. También tengo otra maestría que estoy realizándole actualmente en la Universidad San Gregorio en Derecho Constitucional. Soy presidente del Bufete Jurídico Quirós y Asociados. Soy director del Instituto Ecuatoriano de Estudios Avanzados y Capacitación en Derecho Inti Juris. Y soy presidente y fundador del colectivo Ciudadano Papá por Siempre Ecuador. Además de ello, soy presidente de la Fundación Jurídica Ecuatoriana Justicia para Todos. Ya, cuéntenos un poco, por favor, por qué nace este colectivo que usted fundó, hace cuánto tiempo nació y un poco la historia sobre el colectivo. Bueno, Papá por Siempre nació con la necesidad de estudiar derecho. En realidad, yo era un empresario que me dedicaba a la fabricación de jeans y lastimosamente pude palpar de cerca esta situación de Papá por Siempre. Y como usted sabe, el ejercicio de la tenencia en nuestro país le daba preferiblemente a la mamá, pero mis hijos no estaban muy bien con la mamá y me tocó estudiar derecho porque realmente no tenía un buen asesoramiento jurídico y por lo cual traté de hacer esta situación de primera mano, ¿no? Entonces eso fue la necesidad de estudiar derecho, fui ¿Cuántos palpar... años tenía usted cuando estudió Derecho? Pero usted ya era empresario, usted ya tenía otra profesión. Claro, yo tenía ya otra profesión. No, profesión no tenía en realidad. Yo era un empresario porque tenía algunas empresas de importación de ropa, tenía una de fabricación de jeans con 27 talleres de Mequila. Tuve que dejar todo eso porque prácticamente tuve una persecución por parte de la madre de mis hijos en cuanto a las pensiones alimenticias y el régimen de visitas. Bueno, fue una situación muy personalísima que me hizo estudiar derecho. En el camino fui verificando historias de personas y a través de la Fundación Jurídica Ecuatoriana pude verificar algunas situaciones de personas que no tenían recursos económicos y afrontaban situaciones de vida parecidas a la mía. Con esta situación nació Papá por Siempre al verificar y ya en el ejercicio profesional poder verificar que existe una discriminación en las salas de tribunales de la República en cuanto al derecho de familia como tal. Entonces, la cuestión fue estudiar a más a fondo nuestro Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, la práctica jurisdiccional y prácticamente contar estas historias de vida. En el camino muchas personas se unieron porque verificaron que esta situación era bastante recurrente en nuestra sociedad. ¿Y cómo pudo usted ver estos casos? ¿Cuánto tiempo, le pregunto, cuánto tiempo fue de esto, de que usted inició este proceso, que estudió y que fue viendo que no era el único caso, sino que eran varios casos? ¿Cuánto tiempo empezó este colectivo? Como unos 7 años, ya son 7 años, 7 años, así es. ya. ¿Y cómo usted pudo identificar a través de redes sociales, cómo se le acercaron o tal vez ya fue, digamos, en estos tribunales, en estos espacios?
Bueno, como había manifestado, papá por siempre fue una situación personal, ¿no? Fue una cuestión en la cual yo conté mi historia, cómo decidí estudiar derecho para afrontar esta situación. Fui contando las cosas que yo iba viendo en la práctica de mi profesión como abogado. Pude verificar, por ejemplo, situaciones que nos ponían tantas trabas para hacer un proceso de régimen de visitas y cómo esta situación cambia para el padre de familia desde que comienza la terminación de la unión de hecho o el divorcio, de la relación de pareja como tal. Entonces, Cuéntenos algunas de estas trabas, por favor, si pudiera darme algún detalle. ¿Dónde es tal vez o sea, dónde son las trabas que ustedes encuentran? bueno, por ejemplo, en el régimen de visitas como tal. Hay personas que, por ejemplo, cuando se divorcian o cuando determinan la unión de hecho o la unión libre de personas que no han constituido ni unión de hecho ni matrimonio, lo primero que hacen es un régimen de visitas. Y el proceso en la calificación se demora tanto, a diferencia del juicio de alimentos. En el juicio de alimentos sí se cumple el principio de celeridad y debida diligencia. O sea, es realmente llamativo cómo se califica la demanda, se cumplen los términos del coger, se manda a citar inmediatamente, ni siquiera le solicitan las copias para citar, pero en el régimen de visitas no. Y a pesar que nuestra constitución determina que los derechos son de igual jerarquía y de importancia, el régimen de visitas ha pasado a ser en nuestro país un derecho secundario. Y es por ello que se nota desde la sustanciación del proceso, ¿no? Un juicio de alimentos de nuestro país con la carga procesal que tienen los señores jueces no pasa de unos máximos, pensando en el peor de los señores jueces que incumple el principio de celeridad, 6 meses. Pero en un caso de régimen de visitas inclusive puede durar años. ¿Qué decir con un juicio de incidente de baja de pensión alimenticia? Es un juicio bastante interminable. Es interminable en realidad. Ya. Entonces, desde esos parámetros se ve esa situación, desde la sustanciación. Ujú. Cuénteme, ya en su caso personal también y en el caso de otras personas, ¿cuáles han sido los logros que ha logrado este colectivo para estos padres? ¿Se ha logrado esta celeridad? ¿Se ha logrado una resolución? ¿Cómo ha sido? Bueno, en realidad los logros son muy pocos, la lucha es constante y ardua. Lo importante es que esta situación se exhibe, ¿no? Siempre la problemática, los cambios estructurales en una sociedad comienzan con la protesta, con las quejas y llamar a la connotación social como tal. Hemos hecho algunas acciones constitucionales sobre el incidente de baja de pensión, sobre el cumplimiento del artículo 125 del CONA que sanciona, por ejemplo, el incumplimiento del régimen de visitas, que claramente esa es la piedra angular que donde comienza esta ruptura de la relación padre-hijo cuando termina la relación sentimental con la madre de los hijos de uno. Es en el régimen de visitas como tal. Por ejemplo, el artículo 125 del CONA sanciona el incumplimiento o la obstrucción del régimen de visita, entre otras cosas. Pero eso más se aplica en el incumplimiento de la tenencia, de la custodia, pero del régimen de visitas como tal es letra muerta. Entonces, bajo estos parámetros hemos presentado acciones extraordinarias de protección, hemos presentado acciones de control abstracto de constitucionalidad, pero lastimosamente para la Corte Constitucional no es un tema de prioridad como tal y prácticamente ni siquiera se ha determinado si es que es admitido o no. Está en trámite, se hacen los requerimientos, pero no existe ese interés de la Corte Constitucional para determinar una solución a esta problemática social. Cuénteme, tal vez los padres pueden también acceder a esto de, digamos, están con el documento en la mano de que tienen la visita tal día a sus hijos. Pueden ir tal vez con la policía. ¿Cómo es este proceso? O sea, simplemente llegan las mamás, les cierran las puertas, no les contestan, no los dejan ver. Un poco ya la situación real, más allá de las leyes. Cuénteme cómo es esta situación de este bloqueo de poderles ver a los hijos. Bueno, como le había manifestado, esto comienza con la separación. Y prácticamente los niños son utilizados como una arma de defensa para obtener un fin. Y entonces, cuando el padre trata de mantener ese vínculo, por ejemplo, yéndole a visitar, comienza la persona que ejerce la tenencia, que en la mayoría es la madre, no todas, ¿no? Porque no toda madre es mala ni todo padre es bueno.
existen las excepciones, ¿no? Aquí no estamos para defender posturas irreconciliables. Aclarando ese panorama, pues la madre en la mayoría de los casos lo que hace es cortar la comunicación, no permite las llamadas y esto obliga a que el padre acuda a la fuerza pública para hacer cumplir la resolución, porque cuando usted presenta una demanda de régimen de visitas, le dan un régimen provisional mediante providencia. Pero aquí viene el problema, a veces la policía no cumple con su procedimiento porque es el brazo coercitivo del Poder Judicial y a veces se creen jueces y comienzan a interpretar la providencia y no quieren prestar la ayuda porque dicen que todavía no se le ha citado a la señora. El régimen de visita es un derecho de los hijos, no de los padres. Entonces, muchas de las veces se da esta problemática con los señores policías que no cumplen con el auxilio judicial y yo por eso siempre recomiendo a los padres de familia llamar al ECU 911 porque ahí quedó un registro de la llamada y claramente del incumplimiento de la obligación de los señores servidores policiales cuando no ayudan a la ciudadanía a cumplir con una resolución judicial. Entonces, se acude y esta situación siempre yo he asesorado a los padres que sea de última ratio, solo cuando la madre no quiere, porque eso es un poco traumatizante para los guaguas. Y eso a veces es utilizado por la madre para decir, mira mi hijo cómo está la policía, papi malo. Y dependiendo de la edad del niño, a veces el niño se lo cree. Y esta cuestión se llama alienación parental, lo cual todavía por la Organización Mundial de la Salud, pues no es reconocido la alienación parental como un síndrome SAP, pero es lo que coloquialmente conocemos como un lavado de cerebro al guagua para que prácticamente rechace a su padre, porque se le ve al padre en muchos de los casos como el malo por la separación que se da. Y eso no es, en muchos de los casos no es así. Cuénteme, no específicamente, obviamente, con nombres ni nada de eso, no queremos exponer ese tipo de cosas, sino tal vez usted recuerda uno de los casos, digamos, más dramáticos, o uno en el que el padre haya luchado tanto e injustamente, no, ya lleva tal vez años o mucho tiempo sin ver a los hijos, o tal vez algún caso que yo he visto también en redes de que simplemente los sacan del país y el papá no sabe en dónde está, no puede volver a hablar con ellos, ni siquiera saben dónde está. Entonces, cuénteme alguno de estos casos, obviamente excluyendo nombres y todo, pero sí me gustaría saber un poco de las historias. Bueno, le cuento que en realidad hemos tenido muy buenos resultados con la judicialización de nuestros casos, ya que como le dije, yo estudié a conciencia esta carrera para tratar de volver a ver a mis hijos. Entonces, judicializando esta situación, he tenido una reinserción familiar bastante fuerte entre padres e hijos, pero la cuestión es que no se puede hacer caso por caso porque se necesitarían muchos abogados de familia comprometidos con la causa para poder hacer esta situación. Lo que necesitamos es la voluntad jurisdiccional de cumplir lo que dice la Constitución. Entonces, en los casos sí se han resuelto. Es una lucha larga, pero la mayoría de madres cuando ya se encuentran judicializadas prácticamente cumplen con esta situación. El problema más grave que yo he podido palpar, y lamentablemente es personal y tengo que aceptarlo, en mi caso personal, yo cuando ya acabé de estudiar la carrera, cuando ya prácticamente logré ganar los juicios de todo, porque inclusive se me investigó por una falsa denuncia de violencia psicológica prescrita, que prácticamente no tenía lugar de nada, ya prácticamente cuando gané todo, mis hijos ya no me conocían, ya decían que era un extraño y ahora solo me llaman para pedirme dinero. ¿Cuánto tiempo había pasado de la última vez que había visto a sus hijos? Pues en esta situación habían pasado casi 10 años y por esta situación ya prácticamente soy un desconocido y solo me llaman cuando necesitan algo de dinero. Lógicamente como padre trato de decirles que, de guiarles y toda esa situación, pero ya soy un desconocido y eso es lo que pasa en muchos de los casos. Ahora, si usted me pregunta los casos más graves, he visto casos en los cuales han sido denunciados por inclusive delitos de carácter sexual. Y eso ha sido los casos más extremistas. He logrado que estos padres no puedan ser condenados por la falta de medios probatorios, porque se trata de una simple denuncia maliciosa y temeraria. Pero como el Ecuador ha suscrito acuerdos como la Belén do Pará o la CEDAW,
Las denuncias de violencia psicológica, como en mi caso, o denuncias de carácter sexual, como en casos graves, como usted me ha preguntado, no son catalogados como denuncia maliciosa y temeraria por estos convenios internacionales y estos tratados internacionales. Por tal situación se destruye, se difama la honra y el buen nombre de una persona, pero el juzgador se abstiene de catalogar como una denuncia maliciosa y temeraria, y el mejor resultado para la persona es no irse a la cárcel. Claro, y mientras pasa esto, lo que usted dice, este proceso de probar que que todo esto fue algo, digamos, malicioso y todo eso y que realmente no se pudo comprobar y todo, ya primero pasa el tiempo y queda también esta secuela y queda también, digamos, la indicación de que esta persona y eso y los hijos también ya, o sea, ya se Exacto, genera ya esta crecen. distancia Lógico. hasta que se pueda probar que no fue así, Así digamos. es, por ejemplo, le cuento una cuestión personal. Yo le defendí a un señor así que vino desde Colombia a luchar por su hija. Le logré ganar la tenencia, pero al final un juez por esa denuncia le quitó la tenencia que yo le había ganado. Y a pesar que ya le tenía viviendo ahí, la niña estaba muy feliz. Por esa denuncia le quitaron la tenencia a pesar que ella manifestó, porque ya tenía 14 años la señorita y había dicho que su papá nunca le había tocado. Y bajo esa situación, claramente se pudo dar de baja el juicio de abuso sexual. Y más aún, se incumplió el parámetro constitucional que los niños tienen el derecho a manifestar su decisión sobre sus derechos en la medida que puedan expresarlas. Entonces, se incumplen los parámetros constitucionales en materia de familia y en materia de violencia intrafamiliar. Entonces, las medidas de protección, cuando usted pone una denuncia por supuesta violencia psicológica, se reparten como hojas volantes sin verificar los hechos correspondientes como tal. Entonces, esa situación pasa dando gracias, los niños nunca mienten. Podrán ser alienados, podrán darse estos lavados de cerebro, pero en el momento en el cual se hace la práctica del testimonio anticipado en la cámara de Gesell, los niños no mienten. Entonces, en estos casos que yo he patrocinado, casos bastante graves de denuncias de violencia sexual en contra de padres contra sus hijos, se ha demostrado que en realidad no se dieron esos hechos, porque los hijos a la final no mienten. Pero hasta poder llevarles, como usted dice, a la cámara de GES y todo, y para que puedan hablar, también eso es un proceso, digamos, que se demora, porque también digamos, se apoya en esto de que la revictimización de los niños no es lo mejor, entonces también debe ser un proceso complejo hasta poder llegar a esto para que los niños puedan hablar. Así es, el proceso judicial, según el tipo penal y la sanción, dura de 1 a 2 años, pero estos tiempos se exceden, porque los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes no prescriben. Situación que a veces en los delitos de violencia intrafamiliar sí prescriben, pero por esta perspectiva de género mal aplicada, los fiscales a veces se demoran lo que ellos quieren en la investigación, vulnerando el debido proceso. Situación por la cual he ganado reconocimiento yo porque yo he exhibido esas situaciones y he enjuiciado a algunos fiscales por cambiar el estado de las cosas y ahora se encuentran siendo procesados por delitos como fraude procesal. Cuéntenme un poco sobre el colectivo, más o menos cuántas personas han acudido a usted en estos 7 años y cómo es esta, digamos, conformación, cuál es su principal medio de comunicación donde la gente puede acudir a usted y cómo es, bueno, además del contacto, digamos, telefónico. Papá por siempre claramente tiene una apertura para las personas que tienen este tipo de problemas. Me llaman personas de todas las provincias, fuera de la ciudad. Se trata de claramente poder hacer una videollamada como estamos haciendo en este momento para poder guiarles de las problemáticas. Muchas de las veces los papás quieren ser escuchados, necesitan una guía. Entonces, ellos buscan a través del número de WhatsApp, se concerta la cita, se les da una guía jurídica sobre lo que tienen que hacer y le cuento que muchos de los casos se resuelven simplemente con la guía, porque realmente uno cuando se separa, uno cuando se casa no sabe cómo le va a ir, pero asimismo cuando se separa tiene mucho desconocimiento y necesita una guía. Entonces siempre es bueno asesorarse jurídicamente para no cometer errores y tratar de canalizar los medios más idóneos para mantener el vínculo con los hijos, porque
La primera pregunta que me hacen muchos de los padres, no todos, ¿no? Porque siempre hay papás que están buscando otras cosas, pero así como también en toda cosa. Pero la mayoría de los papás siempre están preocupados de mantener el vínculo con los hijos, porque son preocupados, por ejemplo, de los deportes, de lo que les gusta a los hijos. Entonces, siempre va por la cuestión primera del régimen de visitas del vínculo. Y finalmente la cuestión de tenencia y en los casos más graves, como le he manifestado, la defensa ante denuncias falsas. O sea, ellos lo que quieren los papás es verles, estar con sus hijos, a pesar de, o sea, a pesar de cualquier cosa y lo que tengan que pasar. Lo que ellos quieren saber es sobre esto del régimen de visita, estar con ellos. Así es, ser parte de ellos, ser parte de su vida. Porque un padre, el trabajo de padre es duro. Muchas veces nos concentramos en traer la comida a la casa, ayudar en lo que es el desarrollo integral de nuestros hijos y tal vez por esta situación nos impide pasar mucho tiempo con ellos. Quizás cuando estamos separados ya de la familia, cuando se da esto del divorcio, tomamos conciencia sobre qué cosas teníamos que nosotros tal vez dar una prioridad. Pero lastimosamente así nos criaron, así es la sociedad y entonces en ese momento es importante que los padres de familia que están afrontando un divorcio, una separación, puedan buscar asesoría, buscar una guía para afrontar esta situación, porque es difícil, es bastante difícil y con ello, como le puedo decir en mi práctica de mi profesión, muchos padres lo que quieren ser es escuchados. Yo les he escuchado cómo hombres lloran. Lastimosamente, nosotros los hombres o los padres de familia no somos personas que vamos a dar lástima en la cuestión de una cámara de Gesell, a exhibir nuestros sentimientos con una persona que no conocemos. Buscamos a alguien que tal vez haya vivido algo parecido. Y muchos de los padres como que han visto una empatía con mi persona. Y yo he visto hombres enormes, grandes, llorar como niños, contando sus historias. Y a veces yo me quedo sorprendido porque digo, oye, wow, o sea, este señor me tiene tanta confianza como que me conociera, pero yo creo que a veces los padres lo que más buscan es saber que lo que les pasa no les pasa solo a ellos, para seguir adelante, para saber que esta cuestión es algo que lastimosamente uno tiene que enfrentar porque nos hemos criado en una sociedad prácticamente que nos ha dicho que los hombres no lloran, que los hombres tienen que trabajar y que los hombres no pueden criar a sus hijos, pero esto es mentira. Los hombres somos padres de familia, alguna vez fuimos hijos y lo que no nos estamos dando cuenta y ya se está acogiendo esta situación porque yo sé que se van a dar un cambio del, del paradigma en el derecho de familia, se está dando. Inclusive, debo comentarle que se está haciendo una reforma al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, el COPINA, el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero mire, solo ahí dése cuenta, no le dan la prioridad del caso. Y eso está ahí. Ahí en ese COPINA están algunas reformas importantes a cumplir con los paradigmas de igualdad y no discriminación en derecho de familia para tutelar el derecho del principio de interés superior del niño como tal. Pero no existe la voluntad ni legislativa, peor aún de la Corte Constitucional para solventar estos problemas. Y los dejan ahí y pasarán años, hasta que los padres de familia pues dejemos nuestros trabajos y salgamos a la calle a gritar y a grafitear toda la calle para exigir nuestros derechos. Lastimosamente no lo podemos hacer porque tenemos que trabajar. Y seguirá pasando lo que, bueno, a usted personalmente le ha pasado, ese ya desconocimiento con sus hijos, esa separación del vínculo y todo, que se seguirá repitiendo y que realmente, como usted dice, ahí lo que afecta es a los niños, ¿no? Es al crecimiento de ellos y esto. ¿Alguna cosa que usted quiera decir sobre lo que falta, lo que aparte de esta celeridad en la cuestión legislativa? Es un poco también, ¿qué es lo que usted quisiera decir tal vez sobre el apoyo también a los padres? ¿Qué es lo que falta? Un poco esta victimización, digamos, tal vez a veces desproporcionada que siempre se le da a las madres. Está esa prioridad de que la mamá es primero, la mamá está por sobre todo
Claro, hay casos fundamentados y todo en el que sí debe ser así, pero también están los casos, como usted conoce personalmente, en el que no. Entonces, ¿qué es lo que falta para que los padres también sean tomados en cuenta y también se consideren los derechos del padre y de los niños para con sus padres? Lo más importante es la voluntad de leer y revisar lo que dice la ley. La ley es clara. Desde la Constitución mismo se garantiza el principio del interés superior del niño. Los jueces han confundido esta situación como el principio del interés superior de la madre, y no es así. Hay mamitas excelentes, hay mamitas muy buenas. Yo tengo madre y yo amo a mi madre. Yo amo a mi hija y le formo para que en un futuro sea una buena madre. Pero también habemos buenos hijos y algún día estos hijos seremos padres. Y estos padres, cuando prácticamente vean que la sociedad y la ley les separa de sus hijos, es ahí cuando las madres, las abuelitas, las hermanas se dan cuenta que está algo mal en nuestra sociedad y en nuestra ley, en nuestro sistema de administración de justicia que criminaliza al padre de familia, que discrimina al padre de familia como tal. Entonces, la única invitación que hago yo a los señores jueces que me siguen bastante en redes sociales, a los señores fiscales que investigan las denuncias de violencia psicológica, física y delitos sexuales en delitos de familia, que investiguen, que busquen la verdad, que siempre hay que buscar la verdad, pero no con una cuestión de unos parámetros de género, no, hay que buscar la verdad, nada más. Y que todas las personas tenemos los mismos deberes, derechos y oportunidades, eso lo garantiza nuestra Constitución en el artículo 11.2 y en el 66.4 el no ser discriminados. Entonces, busquemos lo mejor para nuestros hijos porque esos niños necesitan tanto el cariño de mamá como el cariño de papá. Los hijos no crecen únicamente con la pensión alimenticia que le han visto como el derecho del interés superior del niño, solo el pago de la pensión, no, no. Para ellos es muy importante el abracito también del papá y de la abuelita paterna, del tío paterno, de los sobrinitos, de todos ellos, porque eso garantiza el desarrollo integral. El desarrollo psicológico, emocional y afectivo hace que esos niños de hoy sean hombres que aporten a la sociedad y que no sean delincuentes. Porque yo muchas de las veces, como yo soy un abogado penalista, converso a veces con las personas que les veo ahí, le digo, ve, mijo, ¿por qué robas? Veo jovencitos robando. No tengo papá, dice, nunca vi a mi papá. Y muchas veces no sabemos por qué razones los papás. Si los papás quieren ir, si los papás van, ¿por qué no agilitamos el proceso de régimen de visitas? El proceso de régimen de visitas es el proceso más importante que tiene que tomar nuestra sociedad, porque a través del régimen de visitas se evitan los juicios de tenencia, se evitan los juicios de otras cosas, de como ya de delitos y toda esa situación. Porque si se solventa bien el régimen de visitas y se sanciona al progenitor que incumple la resolución de régimen de visitas, le prometo que ya no existirían más problemas. Es como le digo en mi caso. En mi caso, en el régimen de visitas, se hubiera hecho cumplir la resolución desde un principio cuando mis hijos manifestaron que querían verme. Ahorita no tuviéramos jueces procesados por fraude, por prevaricato, fiscales procesados por fraude procesal. Ya los tengo procesados porque cambiaron el estado de las cosas y trataron de profundizar delitos que nunca pasaron. Y como le dije, los hijos no mienten. Y en mi caso, y en los casos que he patrocinado, mis hijos dijeron, mi papi jamás me ha alzado la voz. Mi papi jamás me ha maltratado. Son historias que se repiten, pero lastimosamente, como le dije, no se pueden ir en caso, no cambiaría nada. Debemos buscar y cumplir con los parámetros de igualdad ante la ley y el principio de objetividad. Nada más sería mi recomendación. Ya. Y un mensaje final que les puedo dar a estos papitos que se encuentran en esta situación. Lo que usted me dijo es súper importante, más allá o sea, usted está para ellos ya en una cuestión tal vez no de llevar caso por caso, pero sí esto de la asesoría ya un poco como abriéndoles los ojos y sobre todo creo que haciéndoles entender que ellos tienen derecho y que hay una constitución también que los ampara, que simplemente es un poco como
cómo llegar a eso, ¿no? O sea, este asesoramiento, esta guía que usted les da, esta mano que les da ya, a veces creo que ya hablando con alguien y sabiendo que no están solos, como usted dice, y que hay una ley que, a pesar de que no sabían, existe y los ampara, que tal vez demore, pero que pueden un poco llegar a través de eso. A los padres de familia, mis felicitaciones porque el trabajo de ser padre es duro. Ser papá es un compromiso con los hijos de por vida. No se acaba en la niñez. Yo ya con mis hijos mayores tengo una excelente relación, me buscan, si les puedo apoyar en algo les apoyo. Siempre tenemos que estar ahí. No ser resentidos con nuestros hijos, porque muchos papitos sí, nos resentimos fuerte porque hemos sufrido, porque hemos luchado y al final creamos una cuestión de resentimiento. Muchos optan por tener nuevas familias. Yo les entiendo, pero no se cansen, no se cansen porque ser papá no es fácil, es un trabajo ingrato, pero a la final la tranquilidad y la gratificación de nuestro trabajo como padres es ver cómo están nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos están bien, yo sé que la mayoría de padres estamos contentos con esa situación y es lo que nos orgullece, el saber de haber cumplido. Así es que a los que están teniendo estas situaciones del divorcio, busquen una asesoría jurídica para guiarse de la mejor manera. A los que no les dejan ver a sus hijos, pues traten de comunicarse. Siempre la comunicación es importante con la mamá. Hay que hacerle entender a la pareja que se acabó la relación de pareja, pero que la palabra ex hijo no existe. Y con esa situación, tratar de llegar a acuerdos a través de los métodos alternativos de solución de conflictos. Y si ya la situación no pinta, pues buscar un abogado calificado en derecho de familia para que les patrocine y a través de las autoridades, pues hacer cumplir lo que la ley dispone, el principio del interés superior del niño. Y sigan en la lucha porque al final esto va de largo, pero siempre pensando en nuestros hijos que son nuestro motor para seguir adelante. Nada más. Doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo, por todo y también por toda la información y por los mensajes. Cualquier cosa yo me estaré comunicando, le voy a informar lo de la publicación y espero también ahí, estoy leyendo un poco de las historias de lo que usted cuenta en redes y todo para un poco dar un poco más de contexto. Pero No le se agradezco preocupe. mucho Cuídese por mucho. su Hasta tiempo, luego. por contarme y estamos conversando. Muy amable, gracias. Ha sido un Buen día. placer. Hasta luego. Record.